Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, ahí ya va a haber el tiempo para presentarme mejor y a mi familia también que me acompaña. Pero bueno, estamos acá juntos, es una alegría. Primero, sí, me gustaría ahí romper un poquito el hielo y agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes. Vengo de no muy lejos, vengo de acá de zona oeste, de Villa T6, somos de la Iglesia Cristiana Evangélica T6 del Río. Bueno, hace mucho tiempo ahí compartíamos en las reuniones de adolescentes algunos eventos y, y bueno, tenemos ahí larga historia compartida en algún punto y algunos amigos y hermanos también queridos de la iglesia. También ahí he compartido un poquito con Gaby, Gaby Delón, que está ahí viajando, creo que volviendo, ¿no? Todavía no. Bueno, está ahí y con él, bueno, yo estudié en Palabra de Vida y sí, sirvo a mi iglesia hace muchos años y hace 4 años más o menos estudié en el Centro de Capacitación Pastoral, ahí en San Justo. Y bueno, ahí es donde por ahí viene más el vínculo con ustedes ahora y con Gabriel, sobre todo él fue profe mío ahí en una sobre todo en la clase de griego, así que si digo algo raro, ya saben a quién echarle la culpa. Pero bueno, no. Y nada, lindo poder compartir con ustedes acá y permitirme hablar de este tema tan importante que vamos a comenzar en esta clase, ¿no? De humildad. Eh, bueno, en mi iglesia yo soy uno de los ancianos de la iglesia junto con otro hermano que se llama Marcos Córdoba, él es un poco mayor que yo, y ahí estamos compartiendo el ministerio. Estamos en un proceso de tratar de crecer, de adaptar nuestras prácticas y principios de la iglesia a lo que la palabra de Dios nos dice y tratando de crecer en la predicación fiel de la palabra y tenemos mucho por crecer. Y bueno, agradecido al Señor porque voy viendo que no tiene que ver con ninguna persona, sino que es el Señor que nos va llevando, ¿no? Voy viendo cómo el Señor va obrando en distintos hermanos que independientemente de lo que uno pueda hacer. Pero bueno, ya fue muy larga la introducción. ¿Sí? Tenemos que hablar acerca de la humildad, ¿no? La humildad. Eh, Como título puse la humildad bíblica, no fui muy original, que digamos, pero sí siempre es importante aclarar y agregar ese adjetivo, la humildad bíblica, ¿no? Porque cuando hablamos de la humildad vienen muchas cosas a nuestra mente. Pensamos en la humildad como un valor, una virtud que es querida o reconocida principalmente por nosotros, los que somos hijos de Dios, cristianos. Valoramos mucho la humildad y tratamos de ser reconocidos por otros como personas humildes. Pero en el mundo también, en lo secular, la humildad es una virtud que se valora y es requerida en diferentes ambientes, ¿no? No cae bien las personas arrogantes, las personas orgullosas que no quieren ser enseñadas en ningún sentido. Eh, Valoramos, por ejemplo, cuando hay quizás personas muy importantes que van a lugares que van las personas comunes como nosotros, ¿no? Por ahí vas a comer a tal lado y encontrás a un famoso comiendo ahí y decís, ¿qué hace este acá? Y decís, qué bueno, qué humilde que es, ¿no? O un deportista ahí, eh, no sé, un deportista muy reconocido y lo ves ahí no teniendo actitudes como otros y decís, che, qué bien, este además jugar bien al fútbol es bueno, ¿no? Es una persona humilde, mirá cómo se maneja con su familia, mirá cómo juega con sus hijos, etcétera. Entonces la humildad ya la vamos reconociendo y la valoramos, ¿no? Pero requerimos calificarla como bíblica porque muchas veces somos confrontados con el concepto que nosotros tenemos acerca de la humildad, ¿no?
Como decía por ahí antes, pensamos que queremos ser reconocidos como humildes, entonces decimos palabras que nos hacen ver como humildes, ¿no? Entonces por ahí viene alguien y nos felicita, por ejemplo, de un trabajo que hicimos o tuvimos cierta constancia en algo, viene alguien y nos felicita y dice, qué buen trabajo que hiciste, la verdad que el servicio que hiciste fue muy bueno. Y entonces nosotros conocemos la palabra y es las palabras que tenemos que decir para quedar humildes. Decimos, no es nada, ¿no? Gracias a Dios, la gloria sea al Señor y decimos cosas así. O también podemos mostrar actitudes, ¿no? De humildad y miramos para otro lado y miramos para el piso o hacemos como que no escuchamos y demás. Pero eso lo que va mostrando es que nosotros vamos asociando la humildad a palabras o a conducta, ¿no? Pero lo que nos enseña la escritura es que la humildad va un poquito más allá, ¿sí? Se expresa a través de nuestras palabras y nuestra conducta, pero también es algo que debe estar en nuestro corazón. Es algo que también debemos formar en nuestro pensamiento, la humildad como Dios la ve, la humildad como la enseña la palabra. Y es lo que vamos a intentar hoy, ¿no? Entonces buscamos que, cuando hablamos de la humildad bíblica, ¿sí? No buscamos una postura superficial, algo superficial, sino que queremos entender lo que la Biblia dice, que la humildad es una vestidura diaria del creyente y que debe ser algo que nos define desde adentro, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el primer pasaje que podemos revisar ahí, 1 Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice, 1 Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá podemos dedicarle mucho rato, ¿no? Pero lo que tenemos que mirar y pensar de este pasaje, en primer lugar, es pensar en este concepto de decir revestidos de humildad, ¿no? Revestirse de humildad. Esa palabra de revestir tiene en la mente Pedro cuando habla de este concepto de revestir. Era un hábito que tenían los esclavos, por ejemplo. Los esclavos agarraban y se ataban un atuendo en sus ropas que los identificaba delante de todos los demás como personas que eran esclavas, a diferencia de los libres, ¿no? Entonces lo que tiene acá Pedro en mente al hablar en el contexto de cómo los jóvenes, en este caso puntual, deben conducirse con los ancianos, las autoridades o los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia o los ancianos, tienen que ellos hacer como hacían estos esclavos, ¿no? Atarse ese atuendo de humildad, ¿no? Y ser reconocidos en su vida diaria por la humildad. Y él da ahí una razón por la cual tiene que hacerlo, porque y cita un pasaje del Antiguo Testamento que es también una de las claves para entender la humildad y que vamos a ahondar un poquito más adelante, es que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la razón por la cual debemos ser reconocidos por la humildad, debemos estar vestidos, debe ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Nosotros nos salimos a la vida diaria mostrando un vestido, una vestidura, ¿sí? No salimos despojados de nuestras ropas, sino que salimos a la vida caracterizados, ¿no? De una forma. Si vamos a trabajar con nuestro atuendo de trabajo, si vamos a estudiar acorde, si venimos a la iglesia con nuestra vestidura, para venir a la iglesia, con nuestra forma de vestir, para venir a la iglesia honrando el momento que tenemos que estar aquí. Y de la misma manera tiene que ser la humildad parte de la vida diaria, ¿no? Del creyente. Un vestido, ¿sí?
Entonces, para ir creciendo en el entendimiento del concepto de la humildad, vamos a dividir esto en 4 partes, ¿sí? Vamos a ver la importancia de la humildad y vamos a gastar una buena parte ahí. Después vamos a hablar de la definición, después de ver toda la importancia. Vamos a tratar de armar una definición acerca de la humildad. Después vamos a ver rápidamente todos estos puntos porque no hay demasiado tiempo y esto podría ser muy extenso. El ejemplo de la humildad. Y después vamos a ver pasos prácticos que podemos hacer para cultivar la humildad, ¿sí? Y por último, al final de todo, creo que está ahí en el apunte, si no me equivoco, también ahí te dejo algunos recursos para, por ejemplo, de lectura, para que podamos ahondar en el concepto de la humildad y crecer en esto. Entonces, vamos en primer lugar a comenzar por qué es importante entender correctamente la humildad. En primer lugar, tenemos que entender esto, que la humildad es una virtud, ¿sí? Dijimos al principio que es valorada por el mundo, pero nuestra opinión y lo que el mundo opina queda de lado. Tenemos que ir a ver y entender el valor que la humildad tiene para Dios, ¿no? Entonces vamos a pasar ahí a un versículo, a un pasaje, mejor dicho, en el Antiguo Testamento que está en Isaías 66:2. Y vamos a pensar y reflexionar un poquito en este pasaje. Ya que estamos en una clase, creo que sería bueno ahí interactuar un poquito y alguien que lo quiera leer, vamos a leer el versículo 1 y 2, ¿sí? Y de repente si alguno tiene ahí alguna afirmación y quiere agregar algo que olvido, puede hacerlo tranquilamente, ¿sí? Entonces ahí, a ver si hay alguno que tiene ese pasaje, Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Muy bien. Muchas gracias por leer. Este pasaje me encanta, es hermoso este pasaje. Y casi que define lo que implica la humildad, ¿no? Este pasaje, poniéndolo en contexto, recordad que el vocero de esto era el profeta Isaías y los destinatarios era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Es ese pueblo que Dios, en medio de todo de los pueblos de este mundo, dice Dios que escogió a este pueblo, que era el más insignificante según lo que decía Dios, ¿no? De todos. Todo este pueblo en algún punto podía llegar a pensar de sí mismo que tenía algo especial, porque vino Dios y me eligió a mí para que sea el medio por el cual el mundo pueda conocer a Dios, ¿no? Entonces quizás en algún punto pudiera estar en la mente de este pueblo, de las personas de este pueblo, el hecho de pensar de que hay algo especial en nosotros, ¿no? Entonces, posiblemente en la mente de ellos había una idea, ¿no? Nosotros tenemos un Dios, los demás pueblos tienen dioses y los demás pueblos tienen templos, tienen esculturas, tienen un montón de cosas que representan a su Dios. Y esa fue una lucha de este pueblo, del pueblo de Israel. Y posiblemente este era el contexto en el cual el profeta trae estas palabras que vienen de la boca de Dios. Y me asombra, ¿no? Cómo Dios se define, ¿no? Dice, porque en sí lo que vemos es quién es Dios y quiénes somos nosotros en este pasaje. Fíjate, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Pintá esa imagen en tu mente, ¿no? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿no? No sé si lo llegás a formar en tu mente a esa imagen.
Pensá lo que te muestra, si lo podés llegar a lograr a imaginar, lo que podés quizá ver es inmensidad al menos, ¿no? Pensar, yo quizá imagino ahí un trono en las nubes y la inmensidad de los pies del Señor posándose sobre la tierra, ¿no? Entonces te habla de un Dios distinto a nosotros, un Dios grandísimo, un Dios alto que poco tiene que ver con mi vida diaria en el sentido de que de la grandeza, ¿no? Poco tiene que ver con lo que yo soy día a día, sino que es un Dios altísimo, es un Dios grande. Y ahora, fíjate cómo sigue ahí, a continuación, la forma contundente en que Dios se ve a sí mismo y cómo Él muestra nuestra condición de bajeza delante de su altura y de su grandeza. Fíjate que las preguntas dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces imagínate, es como decir, imagínate que yo me siento en el trono de los cielos y apoyo mis pies sobre la tierra. ¿Qué cosa puedes hacer por mí? ¿Qué sacrificio puedes edificar? ¿Qué escultura puedes hacer? ¿Qué templo pudiera llegar a edificar que esté a la altura de la dignidad de lo que yo soy, de la grandeza mía? Entonces te pone en un lugar y decir, y bueno, ¿qué podemos hacer entonces ante un Dios tan grande? Si Él es tan grande y yo soy tan pequeño, ninguno de mis esfuerzos ni sacrificios pueden hacer algo que le complazca a Él. Porque Él dice, ¿qué me puedes edificar a mí? ¿Cuál es el trono o el templo que puedes hacer para mí? Y la conclusión y la respuesta que se dan a esta pregunta es, no hay nada, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer. Y en esta respuesta hay un poquito quizás en un principio diría desesperanza, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces? Si Dios es tan grande, Dios no necesita nada de una criatura como yo. ¿Qué es lo que podemos hacer para complacerle, no? ¿Y qué es lo que lo satisface? No hay ofrenda, no hay dinero, no hay sacrificio, sino que lo complace a Él es aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿no? Y que tiembla ante su palabra. Entonces, ¿qué hay en este mundo que uno puede hacer para complacer a este Dios tan alto? Dijimos que no hay nada, pero sí lo que llama la atención de Dios y lo que fija los ojos de Dios en nosotros, pobres criaturas que no tenemos nada para aportarle a su grandeza, es un espíritu humilde, ¿no? Es la humildad. Y ahí es donde Él pone sus ojos y, como dice el otro pasaje que leímos, derrama su gracia, ¿no? Que vamos a ir a ver. Hay otros pasajes que apoyan esta idea. Por ejemplo, Salmo 51, 15 al 17 dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El versículo 16 del Salmo 51 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces, ¿qué podemos hacer para complacer a nuestro gran Dios? Tener este corazón, ¿no? Contrito, humilde y humillado, y Él no va a despreciarlo, dice ahí, ¿no? Hay otro pasaje, por ejemplo, que tiene la misma idea que está en Primera Reyes, capítulo 8, 27 al 28. ¿Se anima alguien a leerlo? Ahí, así participamos un poquito.
Muchas gracias. Estas palabras son palabras del rey Salomón, ¿no? El rey Salomón tuvo la tarea de edificar el templo que había preparado su padre David para que se construyese. Muchos en la historia dicen que el templo que edificó Salomón fue uno de los más bellos y gloriosos que hubo, ¿no? Toda la riqueza que tenía en ese momento el reino de Salomón fue puesta en este templo. Y él le llamó en ese mismo pasaje, un pasaje también muy hermoso, él le llamaba a esta casa, casa de oración será llamada. Esa era la visión, el corazón que tenía ahí Salomón, ¿no? Entonces, en el templo más majestuoso que hubo en la historia del pueblo de Israel, Salomón tenía algo bien claro, que dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿qué te va a aportar esta casa que yo te he edificado? Pero esta casa va a ser importante o va a complacerte en este sentido, en que vas a oír la oración de tu pueblo, en que tu pueblo va a venir en esta casa, majestuosa a los ojos de los hombres, pero en poco materialmente a los ojos de Dios. Pero el valor de ese lugar va a ser que ahí va a venir el pueblo de Dios humillado, orar a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto, ¿no? Que es asombroso, que aún siendo malos, pecadores, inmerecedores de todo lo que Dios nos da, siendo Él tan grande y tan alto y nosotros tan pequeños sin aportarle nada a su grandeza, Él aún tiene la disposición de darnos su gracia aún siendo malos, ¿no? Como dice la palabra, pero mucho más si nosotros tenemos ese corazón humilde. Entonces, ¿por qué es importante la humildad? Porque la humildad es lo que afecta todo en cuanto a mi relación con Dios. La humildad afecta directamente a la relación que yo tengo con Dios. Sin humildad no podemos disfrutar de la gracia de Dios, ¿no? Como vamos también ahí a ahondar un poquito más adelante. Y vemos en este pasaje que hemos leído de Isaías, dice que yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Dios posa sus ojos sobre aquel que es humilde. Se abre un canal de comunicación, ¿no? De relación entre Dios y el hombre en base a algo que está ahí facilitándolo, que es la humildad, ¿no? La humildad del receptor, ¿no? De nosotros como hombres. ¿Sí? Así que esta es la motivación que tenemos que tener y el propósito de crecer y entender mejor la humildad, de que la humildad es la que atrae la mirada de nuestro Dios grande y soberano, ¿no? Hay refranes que se nos pegan, ¿no? Y decimos, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Y vos te pones a pensar y decís, bueno, pero lo que leemos acá, que es, al que es humilde Dios le da gracia, dice acá. La disciplina, ¿no? que implica este refrán es buena, pero si no hay humildad atrás de eso, no está la gracia de Dios ahí bendiciéndonos, no hay bendición de Dios. Si no hay una disciplina acompañada con la humildad, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos resumir esto en este título que creo que también está ahí en sus apuntes, o más bien, perdón, no digo creo, sino que está ahí en sus apuntes, que dice, la humildad es el imán de la gracia divina. Entonces es importante la humildad porque es el imán de la gracia divina. Leímos ahí 1 Pedro, pero también tenemos ahí esto mismo en Santiago 4:6, ¿no? Que dice, Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué quiere decir? Dios está esperando mi reacción para derramar la gracia en mi vida. En realidad lo tenemos que ver de esta forma, ¿no? La humildad es lo que hace que nosotros podamos ser beneficiarios de la gracia de Dios. Es como, por ejemplo, cuando hay una persona que está enferma, ¿no?
eh, un paciente y el médico le receta un remedio y esta persona dice, aunque estoy enfermo, no lo voy a tomar, y rehúsa tomar ese remedio, ¿no? Entonces nunca va a recibir el beneficio de ese medicamento. ¿Se entiende? ¿No? La gracia ahí está a disposición, pero la humildad es lo que abre el camino a tomar provecho de la gracia, ¿no? Por ejemplo, también un ejemplo que nos puede ayudar a entenderlo mejor es un hijo que rechaza el consejo sabio de sus padres, ¿no? Un hijo puede esperar problemas, ¿no? Si no es humilde para oír el consejo. El orgullo es el que impide la gracia, ¿no? El orgullo es aquello que no permite que podamos tomar provecho de la gracia de Dios en nuestra vida. Y ahora ahí vamos a ir ahondando un poquito más en lo que es el orgullo, un poco más adelante. Porque el orgullo levanta una barrera que detiene la obra de Dios y la humildad actúa como ese imán de la gracia de Dios. En segundo lugar, de estos pasajes también podemos reconocer esto también, que la humildad es la raíz de toda otra virtud. ¿Qué quiere decir esto? Que partiendo de la humildad también viene todo crecimiento o todo crecimiento espiritual, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Todas virtudes, las virtudes espirituales que tienen que surgir en la vida del creyente, tanto la santificación como el crecimiento en la gracia del Señor, en el conocimiento experimental y pleno de la persona de Dios, va a encontrar su raíz solamente en la humildad. Va a florecer únicamente todo esto en la vida de una persona si es que la humildad está ahí en su vida. Hay una frase de un libro de un pastor sudafricano que escribió mucho acerca de la humildad, y él dice algo así, dice, la humildad no es tanto una gracia o una virtud al lado de otras, sino que es la raíz de todas, porque solo ella asume la actitud correcta delante de Dios y le permite a Él hacer todo como Dios lo quiere, ¿no? Él le permite a Él, como Dios, hacerlo todo, ¿sí? Entonces ahí es la humildad, es el terreno sobre el cual crecen todas las demás virtudes de un creyente, ¿sí? Toda espiritualidad, toda santidad va a ser superficial si no hay humildad, porque el orgullo finalmente termina corrompiendo todo el fruto. Entonces, la verdadera santidad finalmente es en esencia un reflejo de la humildad en la vida del creyente, es la humildad de Cristo en nosotros. También la humildad es importante porque restaura el diseño original de nuestro. La humildad es importante porque restaura nuestro diseño original. ¿Qué queremos decir con esto, no? Nos lleva ahí al jardín del Edén, a la previa caída, donde Dios planeó una vida para el hombre, ¿sí? Que esta vida iba a implicar una vida de total dependencia de Dios. Pero sin embargo, el hombre ahí se levantó en orgullo, claramente, queriendo ser como Dios, ¿no? Y finalmente buscando una vida de independencia, ¿no? Y entonces entendemos ahí y tenemos que reconocer que la humildad nos lleva a ese lugar de total dependencia en Dios, que es el lugar donde Dios había planeado, ¿no? O mejor dicho, Dios planeó tener con el hombre, y esto se logra a través de la restauración de esta humildad a través de Cristo. Finalmente Dios no ve frustrados sus planes, sino que en Cristo y podemos tener esta humildad, ¿sí? Y vivir una vida de total dependencia, ¿no? Y ahí es donde podemos admitir que no poseemos nada que no hayamos recibido y que cada respiro es un regalo de la gracia de Dios, ¿no? Ahí hay un pasaje hermoso en
en Salmo 103, Salmo 103, 13, ¿no? Y ese salmo muy precioso dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, dice ahí, ¿no? Dice, me encanta porque dice, Dios se compadece de nosotros como los padres de sus hijos. Y solamente podemos ahí disfrutar de esa relación plena con Dios cuando tenemos, como nos vemos a nosotros, como Dios nos ve, ¿no? Ahí no debemos ver nosotros mismos como Dios nos ve a nosotros, que es, se acuerda de que somos polvo, ¿no? Los que se olvidan de dónde vinimos y nuestro origen como criaturas de Dios somos nosotros, ¿no? Creemos y queremos ser algo más. Agregar un poquito más, ¿sí? Ya ir avanzando un poquito más rápido, que tenemos terreno para cubrir todavía. Pero la humildad también es importante porque es el secreto de la verdadera grandeza, ¿sí? Hay un pasaje ahí también en Marcos capítulo 10 que nos muestra al Señor Jesucristo con sus discípulos. Y lo voy a leer acá rápidamente. Dice, Marcos 10, 43 al 45, dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Contrario a la lógica del mundo, donde la grandeza se construye a través de la autoexaltación y la muestra de las propias virtudes, el Señor muestra lo contrario. Dice, el que quiera ser grande tiene que hacerse el más chico, ¿no? El menor o el siervo de todos. En Mateo también está esa idea, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, fíjate, a mí lo que me llama la atención de este pasaje es que el Señor no condena en algún punto el deseo de la grandeza, sino que condena el enfoque, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿quieren ser grandes? El que quiere ser grande de ustedes, sea el menor, ¿no? Sea como el que sirve. Entonces es un deseo noble, ¿no? Pero el enfoque está incorrecto. Lo que define correctamente la grandeza ante los ojos de Dios es la humildad, ¿no? Es ser el servidor de todos. Hay otro pasaje ahí que continúa 1 Pedro y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, ¿no? Finalmente el camino es la grandeza que la trae Dios a la vida del humilde. Por eso es importante, ¿no? Y para terminar esta parte de la importancia, y ya ir a lo más práctico, que nos va quedando poco tiempo, es que también es importante la humildad porque es una protección contra el engaño del orgullo. Es una protección contra el engaño del orgullo. Y ya leímos ahí en estos pasajes que repasamos, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fuimos tocando ahí un poco de manera tangencial lo que es el orgullo, que es lo que finalmente, si la humildad es lo que el medio por el cual nosotros podemos disfrutar plenamente de la gracia de Dios y de una relación con Dios sin impedimento, el orgullo es lo que lo impide, lo bloquea, porque Dios resiste a los soberbios. Dice que en varios pasajes ahí de la Escritura dice que Dios aborrece el orgullo y la soberbia. Y esto es porque el orgullo es finalmente, como leímos o consideramos ahí en cuanto a la restauración de la creación original y nuestras criaturas, fue el orgullo lo que de alguna manera rompió eso. El orgullo es el origen del pecado,
pero también es la raíz, ¿sí? Todo el pecado tiene que ver con el orgullo en algún punto. Por ejemplo, no sé, vemos ahí, leemos ahí, por ejemplo, menciono, porque ya no hay demasiado tiempo, pero en Isaías, por ejemplo, 14, 12 al 15, vemos que el origen del pecado justamente es el orgullo. En este pasaje de Isaías capítulo 14, habla acerca de el origen del pecado figurado en la imagen de un rey, ¿no? Un rey que se levanta contra Dios y le resiste a Dios. Pero a la vez este lenguaje que usa el rey, o para describir a este rey, pinta el cuadro de lo que fue la caída de Satanás, ¿no? Acá se menciona, dice, ¿cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Y en el versículo 14 dice, sobre las alturas subiré, que este ángel se elevó a sí mismo y se enorgulleció, dice, a las alturas subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Y ahí vemos cómo a través del orgullo finalmente es de donde viene la caída y el origen de todo el pecado. Y es por eso que la humildad es sumamente importante, ¿no? Porque nos protege en contra del orgullo. Y el orgullo, así como fue el origen del pecado, también es la raíz de nuestro pecado. En Génesis capítulo 3 también está esta misma idea, dice, que Génesis 3, 4 y 5 dice, seréis como Dios, ¿no? Fue la tentación. Ahí está el orgullo, apela al orgullo del hombre y la mujer. Y vemos que entonces que esta es la razón por la cual Dios aborrece, odia el pecado, no puede tolerar ni tener relación con este pecado, ¿sí? Por ejemplo, vemos que Dios aborrece al orgullo. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Y la primera de toda esa lista, ¿cuál es? Dice, los ojos altivos, ¿no? El orgullo. Dice que Dios lo aborrece. Después Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Después está ahí Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces nos damos ahí cuenta de lo urgente y lo importante que es cultivar la humildad en nuestra vida. ¿Sí? Porque nos previene del orgullo y la soberbia, de una relación interrumpida con Dios, ¿no? Quizás podemos con estos terminar esta parte definiendo un poco lo que es el orgullo, ¿no? Y quizás pueda servir esta definición bíblica de la esencia del orgullo, que es competir con Dios por la supremacía y levantar nuestro corazón contra Dios, ¿no? Eso sería el orgullo y de eso nos debemos proteger. Acá cerramos esta primera parte de la importancia del orgullo y vamos a intentar ahora buscar ahí, encontrar una definición de la humildad y después vamos ahí ya a meternos de cabeza a lo práctico. Entonces ahí definir la humildad. Por ejemplo, en los pasajes que hemos leído, cuando se menciona la humildad como sustantivo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 3, o 1 Pedro 5:5, ahí se usa una palabra que habla acerca de la mente, ¿no? Del pensamiento. Y es no elevar la mente más hacia arriba, sería, ¿no? No elevar demasiado la mente. En esos pasajes lo que tenés que ver es la humildad de mente, ¿no? Y vamos a ver ahí en el ejemplo de Cristo cómo tiene que ver el pasaje de Filipenses respecto a esto, ¿no? Entonces, es humildad de la mente. Y después, en otros pasajes, como por ejemplo en Santiago 1:9, que habla de humilde condición,
o del espíritu humilde en otros pasajes, significa primariamente lo que es algo que es bajo, ¿no? Algo que no se eleva demasiado de la tierra. Eso quiere decir ahí humildad. Pero bueno, eso es en cuanto a las palabras ahí en el Nuevo Testamento. Pero vamos a escribir una definición que tienen ahí también escrita. Dice que la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Hay otra también tomada que dice: la humildad es el lugar que le corresponde a la criatura como tal en relación con el Creador. Es simplemente el sentido de nuestra nada total que surge cuando vemos que Dios es verdaderamente todo y le abrimos el paso para que Él sea el todo, ¿no? Entonces, básicamente la humildad es valorarnos a nosotros adecuadamente y valorarlo a Dios en su grandeza adecuadamente, ¿no? Tener un alto concepto de Dios y un correcto concepto de nosotros los hombres. Vamos a ver ahí rápido ejemplos de humildad. El ejemplo de humildad que tenemos para imitar las actitudes o más bien el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo vemos la humildad de Dios encarnada. Y el ejemplo supremo que nos da el Señor está ahí también expresado en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y solamente mencionar un poquito por arriba, ¿no? Aspectos de la humildad. Son 3 partes, en 3 puntos donde vamos a ver el ejemplo de Cristo hacia nosotros respecto a la humildad. Y permíteme leer desde el 1 hasta el 5 más o menos, dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y podríamos seguir. Pero acá lo que Pablo, en cuanto al ejemplo de Cristo, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Nosotros no podemos imitar el sacrificio de Cristo, no podemos morir por los pecados de los demás, no podemos tener ese sacrificio vicario como tuvo Cristo, porque somos pecadores. Pero fíjate cuál es la exhortación y lo imperativo de lo que Pablo les pide aquí a la iglesia de Filipo, a los filipenses, para que tenga la humildad como la clave para que finalmente lo que se busca de la iglesia, ¿qué es? Que esté unida. ¿Y cómo se logra la unidad de la iglesia? Con humildad. Entonces le dice, sacrificate como se sacrificó Cristo por el pecado de los demás. No, dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hay la canción Hazme un siervo para tu gloria, que probablemente conocen, nos ayuda ahí con lo que quiere decir más bien ahí, o más bien en el original, ¿no? El que dice, pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, dice la canción, ¿no? Y tiene que ver con eso, el sentido original. Tener los mismos pensamientos, estén pensando los pensamientos que hubo en Cristo, ¿no? ¿Y cuál fue ese pensamiento que hubo en Cristo? Y fíjate que a mí siempre me llama la atención es cuando hay órdenes de la palabra de Dios, sobre todo el apóstol Pablo, a pensar de una manera. Y te lo dice como una orden. Pensá en esto, obligate a pensar en esto. Pensá como pensó Cristo, que haya en tu mente lo mismo que hubo en la mente de Cristo, ¿no? Que no estimó el ser igual a Dios, que no, y ahí podemos ir
y ver, por ejemplo, que él renunció a su relación favorable con la ley divina, él renunció a sus riquezas, renunció a su gloria celestial, renunció a su autoridad, y así sucesivamente, ¿no? No estimó ser quien era, sino que él se hizo siervo, ¿no? Y esa debe ser la mente, ¿no? que tenemos que tener. Y ahí podemos identificarnos y ver un ejemplo en cómo poner en práctica la humildad. Después también el Señor nos da ejemplo acerca de su relación con su Padre, ¿no? Y por ejemplo hay pasajes que el Señor Jesús, en su forma de hablar y referirse a su relación con el Padre, Él lo que hace es decir que Él no era nada y que Dios lo era todo. Entonces hay una lista ahí de pasajes que también está ahí en el apunte, que lo cito rápidamente, ¿no? Por ejemplo, Juan 5:19 dice, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, dice ya el Señor, de sí mismo. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo ni busco mi propia gloria, sino la del que me envió. Juan 7 dice, mi enseñanza no es mía. Juan 8:26 dice, nada hago por mí mismo. Juan 8:50 dice, yo no busco mi propia gloria. Juan 14:10 dice, las palabras que yo digo no las digo por mí mismo, ¿no? Él estaba completamente subordinado y en dependencia absoluta del Padre, ¿no? Él tenía un rol en su vida que era hacer la voluntad de Dios, obedecerle y dar el mensaje que Dios le había dado para dar. Y por último también vemos el ejemplo de la vida de Cristo en su vida de servicio, ¿no? Él se hizo siervo de todos. Y también ahí tenemos una serie de pasajes que nos ayudan a entenderlo, a esto que es Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Mateo 20:28 dice, yo no vine para servir, no vine para ser servido, sino para servir. En Juan 13 vemos el ejemplo práctico de lavar los pies a sus discípulos, siendo él el maestro. Yo soy el maestro, pero sin embargo, yo le lavo los pies a ustedes. Y justamente ahí en la última cena él dice, yo soy entre vosotros como el que sirve, siendo el mayor, ¿no? Entonces, la vida de servicio que se manejaba en la humildad entre los hombres es el ejemplo de nuestro Salvador. ¿Sí? Ahí dimos un pantallazo rápido de algo muy extenso y amplio que tiene que ver con la humildad. Ahora, el valor y la virtud es importantísima y el concepto es claro en la palabra de Dios, pero ahora, ¿cómo podemos trabajar en esto, ¿no? Y ahí, esto fue muy útil para mí también en el hecho de ir valorando y entendiendo cómo tengo que cultivar la humildad en mi corazón y cómo tengo que ir combatiendo con el orgullo, ¿no? Y ahí en el apunte lo puse tal cual en detalle para que también pueda evaluarse posteriormente. Pero pasamos ahí rápido, ¿sí? Por algunos puntos prácticos, consejos prácticos que podemos poner y tener en cuenta para cultivar el orgullo en nuestra vida. Y ya vamos cerrando que se fue el tiempo. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos que meditar constantemente en la cruz de Cristo, pensar constantemente en el Evangelio, ¿no? El Evangelio nos humilla. El Evangelio nos recuerda de que somos pecadores y de que Cristo pagó un alto precio por personas que no merecían nada, ¿no? Entonces recordar constantemente que somos pecadores y que la única razón por la cual Dios nos acepta es por la justicia de Cristo, es lo que nos debe humillar. Y es lo que debemos estar ahí constantemente cultivando en nuestra mente, ¿no? Eso es lo que detiene nuestra autosuficiencia desde el principio. Recordar de que hoy estamos aquí, tenemos la salvación, en la vida presente un crecimiento y la salvación del pecado, de la presencia del pecado en el futuro cuando estemos con el Señor, exclusivamente por los méritos de Cristo y nada tenemos que ver en eso, sino por la gracia del Señor.
Y esto implica también crecer en el conocimiento por ejemplo, de la palabra de Dios y de las teologías, por ejemplo, la teología propia, que nos enseña acerca de la grandeza de Dios, nos enseña acerca de los atributos de Dios. Entonces eso nos tiene que llevar a ver y a valorar momentos en los que se enseña la palabra, ¿no? Y tenemos que estar ahí diligentes y buscando, estar ahí atentos y prepararnos desde un día antes y orando para poder comprender mejor lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En nuestro tiempo personal, pero también en la enseñanza de la palabra, que el Señor les ha bendecido con hermanos que se esfuerzan para entender el texto y predicarlo, ¿no? Y una manera de cultivar la humildad y combatir el orgullo y la autosuficiencia en nuestra vida es estar presto a atender y aprender cada vez más de los atributos de Dios. Aprender más de la amarteología, que es la doctrina del pecado, cuán bajos hemos caído por nuestro pecado. También la antropología bíblica, que es lo que la Biblia dice acerca del hombre. Otro muy práctico y muy puntual que tiene que ver, el 2, que sería ser constante en tu devocional diario. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el orgullo? El devocional diario y cada día, o el tiempo con la palabra de Dios que tengas cada día, que debemos tener cada día temprano, habla acerca de la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Entonces debemos ahí cultivar y priorizar nuestro tiempo con Dios diariamente y sobre todo tratar, o mejor dicho, priorizarlo en la mañana, ¿no? Temprano. Y desde la mañana empezar la batalla en contra del orgullo, con el tiempo en la palabra, reconocer la dependencia en Dios a través de la lectura, el estudio, la meditación de la palabra. Y si hay inconstancia en este punto, tenemos que examinar ahí nuestro corazón, ¿no? Tenemos que mirar hacia adentro, si no es que la falta de constancia que estamos teniendo en nuestro tiempo con el Señor por la mañana tiene que ver con la autosuficiencia, ¿no? La falta de dependencia en Dios. El no tener la urgencia en la mente de decir, tengo que sentarme en la palabra y buscar a Dios a la mañana, ¿sí? Y necesito de Dios, necesito las mentes de Cristo a través de la Escritura. Entonces, examinar nuestro corazón. Otras cosas prácticas, y voy a ir pasando ya más rápido que ya pasamos el horario, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, reconoce tus limitaciones. Enfócate en la prioridad que estás atendiendo en el momento, ¿no? Tu trabajo, tu estudio, tu familia. Esto tiene que ver con pensar, a veces estamos ahí cargados de afán y de ansiedad. Estamos pensando en situaciones que están sucediendo en otro lado cuando estamos en una actividad ahora. Por ejemplo, estamos trabajando y estamos pensando en lo que hace falta, todas las necesidades que hay en la iglesia, en la familia, a nivel económico, etcétera, y no nos dejan tranquilos, ¿no? Y eso habla de la falta de dependencia en Dios, de humildad, de confianza en la soberanía de Dios, de que Dios va a estar obrando y que yo no puedo hacer nada respecto a eso. El afán y la ansiedad ahí también vienen muchas veces porque estoy pensando de que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. De que si yo no estoy atendiendo tal o cual situación, algo terrible va a pasar. Y no descansamos en el cuidado del Señor y en su soberanía, ¿no? Entonces, enfocarte, ¿no? Irte a dormir en paz, entregándole al Señor todas las situaciones que no te permiten dormir, ¿no? Ahí cerrás los ojos y entregás al Señor, ¿no? Son experiencias que también me afectan en lo personal y por eso las comparto con vos, ¿sí? Hacer ese ejercicio de descansar en aquel que no se duerme y ni se adormece, ¿no? Practica la gratitud constante, cultivar un hábito de agradecer por lo básico, tener una actitud de gratitud en la mañana, en el momento que vas
a recibir tu sueldo, a comer. No solamente el hecho religioso de orar, sino cultivar un espíritu de gratitud, ¿no? De reconocimiento de que lo que estoy recibiendo no lo merezco, no viene por mis propios méritos, sino que es la provisión de Dios. Y ahí te das cuenta que muchas veces vivimos una vida de queja porque es parte del orgullo, porque no estamos recibiendo lo que creemos que debemos recibir, ¿no? Creemos que merecemos mucho más de lo que nosotros estamos recibiendo. Entonces la queja empieza a ser parte de nuestra vida. Y la queja la debemos combatir con una vida de gratitud. Detenerse ahí y agradecerle al Señor por las cosas sencillas. Gracias por la salud de mi familia, por mis hijos, por mi salud, por el alimento que tengo hoy, por el sueldo, por el trabajo, por lo diario. Busca activamente la corrección. Pedí que otras personas de confianza te señalen las áreas de orgullo en tu vida. Practica el silencio cuando alguien te corrige o te exhorta. Y procesar la información a la luz de la palabra de Dios, ¿no? A veces cuando nos vienen ahí a corregir o a exhortar, ahí estamos, y levantamos una buena actitud y cultivar la humildad es oír, ¿no? Y examinar y agradecer, porque hay una persona que se ocupa, ¿no?, de venir a exhortar, y también yo activamente buscar ser corregido. El orgullo nos hace defensivo, la humildad nos hace enseñable. Sexto lugar es servir abnegadamente. Buscar tareas que nadie más quiere. Aquellas que no te van a poner en el foco y que nadie va a observar para gratificarte. Hacé lo que nadie quiere hacer. No seas selectivo en el servicio. Yo voy a servir si me ponen en tal o cual lugar. Andá y hacelo, serví. Cultivá la humildad en ese sentido. Y bueno, en cada interacción que tengas con los hermanos, sí, procurá hacer tener esta mente de Cristo, ¿no? Pensando en que los demás son superiores a uno mismo. Y por último, y no menos importante, es ora de forma dependiente. La oración es el lenguaje de la humildad. Siempre me acuerdo es una frase, ¿no?, que dijo alguien, pero me parece muy acertada, que dice que la falta de oración es la manifestación de orgullo en el corazón del hombre. La vida de oración marca nuestra vida de orgullo y de humildad. Entonces tenemos que cultivar la humildad forzándonos a orar, ¿no? Y la oración con un corazón humilde, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que obre en nuestra vida para cultivar la humildad, pero también orar por otros, no solamente por las necesidades propias. Buscar y pensar en lo que los hermanos necesitan, oración, están ahí pronto a orar, ¿sí? Por los demás. Bueno, estas cosas están escritas ahí, espero que puedas recibir ahí el apuntecito en PDF y poder ahí volver a repasar y ayudar a alimentar y a cultivar la humildad y combatir el orgullo. ¿Sí? Estamos ahí, terminamos el tiempo, ¿sí? Si me permiten, oramos y bueno, le pedimos al Señor su gracia que necesitamos para cultivar y crecer en la humildad en nuestra vida, ¿sí? Padre Celestial, gracias, Señor, que por este tiempo que compartimos con los hermanos, Señor, pensando en esta virtud tan importante para nuestra vida y cómo debemos cultivar la humildad en nuestro corazón, y sobre todo necesitamos tu gracia, Señor, para quebrantar nuestro corazón orgulloso, Señor, que, Señor, muchas veces también aparenta humildad, Señor, pero estamos cargados de orgullo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Danos de tu gracia, Señor, perdona nuestro pecado, Señor, de orgullo, y, Señor, ayúdanos a cultivar la humildad en nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, bendice la comunión y el siguiente tiempo, en nombre de Jesús. Amén.